Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos aquí a Chantal Ortiz, donde vamos a hablar sobre espiritualidad y es muy importante porque este es el primer video donde vamos a ver por qué y cómo pasa el despertar desde una situación dolorosa. Este tema es muy importante porque muchas personas se han preguntado el por qué de las situaciones tan complicadas, pero la curiosidad aquí es el para qué. Bueno, te invito a que si tú estás pasando por un dolor y todavía no lo has logrado asimilar, todavía tal vez no has perdonado a una persona o una situación y sientes tal vez que está muy reciente, dejes este video para otro momento porque aquí vamos a hablar sobre la razón espiritual. Así que si tú sientes que ya estás listo para ver algo más de todo lo que te han dicho desde que eras niño y estás lista para abrir tu mente a otro nivel, bueno, pues bienvenidas porque aquí vamos a hablar sobre este tema. Muy bien, el despertar espiritual, obviamente les voy a compartir mi experiencia para que ustedes vayan viendo si es que ya van por ese camino, porque el dolor pareciera que tiene una efectividad casi del 90%. Entonces, ¿pero por qué se trata esto? Es porque normalmente estamos tan confundidos, tan metidos en lo que es el mundo físico, porque es aquí donde vivimos en un planeta Tierra, donde está la ley de la gravedad, donde hay cosas que podemos tocar y que podemos ver y todo. Entonces, crecemos con esto de que si no lo ves, no lo crees. Pero ¿qué pasa cuando es una situación dolorosa y la estás sintiendo? Tú la sientes. Entonces, pareciera que existe este tipo de costumbres, ideas antiguas, de que eres una víctima de todo lo que pasa en el mundo, de que alguien más tiene la culpa, de que alguien dijo esto. Podemos ver, por ejemplo, en las noticias siempre parece que hay alguien más, parece que siempre hay riesgos, parece que el mundo es horrible, peligroso y que debes de tener cuidado porque en el momento en el que des la espalda, alguien va a llegar, entonces le van a hacer daño o algo va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Van pasando los años y enseguida pensamos eso de situaciones que tienen que ver en sociedad, como mundo y claro, como personas, cosas totalmente personales. Por eso vengo a hablarles de esta situación sobre el despertar espiritual a través del dolor, porque es algo tan importante abrir nuestra mente hacia que tú ya sabes que hay algo más. Por eso estás aquí, porque muy dentro de ti tienes algo que es como, a veces lo puedes sentir en el corazón o en el estómago, como que hay algo que no te ha resuelto las dudas del ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me conseguí esta pareja? ¿Por qué entré a ese trabajo? ¿Por qué tengo esos falsos amigos? O empezamos a preguntarnos cuando la verdadera es ¿para qué? Por eso cuando pasas por esta situación de que ya lloraste, de que se siente el coraje, se siente la ira, la vergüenza, la culpa, todo lo habido y por haber de situaciones, sentimientos negativos y te cansas, porque cansa obviamente tanto desgaste y estás listo para dejar de ser víctima y comenzar a saber que hay algo más detrás de esta situación tan difícil, entonces estás lista para y que se ilumine, es como la tormenta antes de que salga el arco iris. Entonces les voy a contar mi experiencia. Muy bien, lo que yo pasé, y esto lo tengo en mi canal de YouTube, lo tengo en Facebook y en Instagram, que es que yo tuve una relación con un psicópata integrado, que obviamente en ese momento ni siquiera sabía que existía, es un tema nuevo en América Latina, entonces básicamente fue así como una sorpresa, pero cuando yo supe esto, yo ya lo había perdonado, pero la información llegó a mí, entonces ahí donde viene el punto. Yo me cansé un día de seguir pensando y de estar en este círculo donde todo el día estás pensando y estás maldiciendo y todo. Y te duermes y te despiertas a las 3 de la mañana con un cansancio y dolor de cabeza y otra vez te acuerdas y te da coraje y te da tristeza y así, y así, y así. Pero llegó un día como tiene que pasar y va a pasar.
Si es que te animaste a quedarte aquí y lo estás pasando en el que te cansas, tu cuerpo se cansa en cualquier sentido emocional, psicológico, físico también. Llega algo que dice ya, no es posible. Fue cuando yo tuve la voluntad de decir, tengo que perdonarlo, ya lo había perdonado, me llegó la información, de hecho este ritual del perdón lo tengo en mi canal de YouTube para que lo tengan y si gustas suscribirte, acuérdate que ahí lo puedes ver. Entonces, cuando pasas esta etapa de decir, yo soy la víctima, es cuando entra algo que ni yo imaginaba. Comencé por algo que obviamente la vida sigue, yo me comencé a mover, ya quería conseguir pues lo normal, que una diría pues trabajo, pues conocer más personas, ¿no? Y esa situación ya me tenía hasta aquí. Entonces, pues uno lo sigue la vida. Cuando me llegó la información de un maestro de Michael Perwick, de hecho sale en la película El Secreto, donde decía que nosotros podemos elegir. Obviamente esto para mí al principio fue como, ay, ¿cómo yo voy a elegir? Yo no elegí esa persona, yo no elegí estar sufriendo por alguien, obviamente era como, ay, o sea, pero yo también tenía la curiosidad, porque ya quería salir de esta situación, entonces yo me quería agarrar de donde sea, y entonces dije, bueno, no pierdo nada en ver esa información. Y fue cuando, sí, realmente valió la pena, de hecho, hasta me inscribí, me certifiqué en ese curso porque me abrió la mente de que el despertar viene más fuerte y con todo respeto se los digo, por eso no puede ver esto cualquier persona que va saliendo apenas, es que el dolor hace que despiertes más rápido. De hecho, muchas personas que han tenido su despertar espiritual, principalmente desde el 2020, porque así fue también para mí un poco antes, es porque estamos tan dormidos en esta conciencia de que todo me pasa, de que todo me sucede y que yo soy pobrecita de mí, casi casi le encontramos como unas ventajas a aguantar cosas que no deberían de ser aguantables. Entonces, wow, fue un despertar porque poco a poco me di cuenta que sí, realmente ya era una situación que me hizo abrir los ojos. Porque lo primero que hice fue dudar de todo lo que él me dijo. Todo, todo, porque eras una persona súper manipuladora. En todo, 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 era muy manipulador. Comencé a dudar de todo lo que me dijo, todo. Y después, por una curiosa razón, me empecé a dudar de todo lo que yo creía que no tenía ni que ver con él, o sea, de mi crianza, de mis ideas, o sea, de todo lo que yo hacía, de lo que no hacía, de todo lo que quería estudiar, de todo lo que no, o sea, fue preguntar, pero ¿por qué me dijo esto, no? Esa persona. ¿Por qué pienso esto de la escuela? ¿Por qué pienso esto del trabajo? Fue como, o sea, después créeme que fue algo que me llevó a más cosas porque fue un despertar duro porque fue una situación de, o sea, salir de una relación tóxica es complicado. Los que ya la han vivido, por eso se llama tóxica, porque sabes que es mala, pero muchas personas hasta 9 intentos para salir. No fue mi caso, pero sí me costó un poco porque al fin y al cabo pues se justifica y otras cosas que ya hemos visto y pueden ver en mi canal de YouTube para entrar en este tema. El chiste es que, wow, fue impresionante cuando me di cuenta de que todo lo que estaba pasando tenía una razón. Entonces fue cuando me llegó la primera gran situación que fue que perdonarlo era porque también tenía que soltar ese pasado, porque había visto como que muchos estaban en contra del perdón y yo no, yo sabía que eso era como para soltar ya por fin esa mochila, ¿no? Y después llegó otra cosa que fue que todo lo que yo pensaba y yo trajera, es decir, que yo tenía miedo de encontrarme otra persona así, otro psicópata o otro narcisista, los iba a traer a mi vida. Porque todo lo que pensamos atraemos. Todo, porque tenemos estas ideas de que hay que pelear por amor, hay que cumplir los requisitos porque se te ve el tren, porque, o sea, es como una presión personal y social tan grande que obviamente pues vivimos aquí y estamos haciendo las cosas que se supone que deberíamos de hacer, pues es muchísima presión por todos lados, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú decides no encajar en el sistema, cuando decides decidir que mereces algo mejor, que mereces un trabajo donde te traten bien, que mereces amigos
de calidad, que si te interesa una pareja, mereces a alguien que realmente te respete, no que nada más porque es lo que me tocó o como que ya nada más porque todos se casaron, ya es como el requisito obligado, o sea, y de ahí te puedes ir a todo, muchas cosas. Cuando me pregunté el para qué, me di cuenta de algo muy importante, que yo necesitaba despertar. De hecho, me empezó a llegar muchísima información porque yo pedí, la primera cosa que hice fue meditar. Entonces, ¿qué pasa? De iba sanando más heridas. Y me di cuenta que antes de conocer a esa persona, yo ya no me sentía como que eso estaba mal, de que alguien me tratara mal, como que todo era justificable porque esa persona había sufrido horrores y no sé qué. O sea, antes de eso yo sentía como que, o sea, tanta es la fe que tienes en una persona a veces, o tanto es subirla en un altar, que por eso pasan esas cosas. Entonces, cuando realmente lo acepté yo también, pero no masacrándome, no diciendo, ay, pero ¿por qué lo permití? Es que fue mi culpa, o sea, no, fue algo liberador decidir, no inventes, o sea, yo puedo decidir. O sea, es el lado contrario, por eso, cuando terminas de sentir ese dolor y decides, no, ya no quiero sufrir, porque el primero es el dolor del impacto de la situación, pero luego tú decides si lo extiendes a 10 años y decides, no, es que hace 10 años yo pasé esta situación y hace 10 años yo y te acuerdas. Y pasa el tiempo, pues te quedaste ahí y todo algo que vinimos todos en nuestro nivel espiritual fue venir a avanzar. Y eso es para todos. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, es como, ay, no inventes, pues sí, comencé a cambiar mis hábitos de pensamiento, a meditar. El ejercicio siempre me ha gustado, pero ahora como más consciente, o sea, haciéndolo, cambiando, viendo a ver qué, o sea, ya ahora sí decidiendo. Al principio me costó trabajo, pero sí, el para qué fue de darme cuenta quién era yo, que hace años tenía que caber en la sociedad, en este molde de que todos deben de pensar así, y si te gusta esto está mal, quién es un vago y quién no es un vago, o sea, pobrecita si no te casas, todo este tipo de cosas que son mentiras. Yo decidí dejarlas, pero yo pues fue como un retroceso poco a poco, hasta que ya llegué a un punto en el que me di cuenta de que también yo tenía como una experiencia diferente. Todos tenemos experiencias, a algunos les toca más jóvenes vivir esto, a otros después, y principalmente en este año del 2020, que fue algo que creo que esto es el perfecto ejemplo del dolor, de una situación de dolor, de incertidumbre, donde sí nos pusimos a prueba todos, entonces eso te está moviendo porque esto ya es un despertar a nivel mundial, y donde yo precisamente al ya saber que había algo raro, que esto como ya me estaba pasando, yo estaba en lo mío, pero también algo me llamaba de que había algo más, y por eso también decidí yo compartir esto, porque es algo que se vive, o sea, no es algo que te platican o que puedes leer en libros, porque también hay testimonios de personas que con estas situaciones tan difíciles que te llegan, o sea, que dices, ay, te calan y te acuerdas, despiertas y te das cuenta de que ni siquiera era cuando conociste a esa persona cuando pasó eso, no, fue antes, porque te acuerdas y dices, sí, es que eso fue antes, esto fue como la cereza del pastel, fue como la explosión, fue como echarle, no, o sea, puf, o sea, ya era ya como si pasaba o no pasaba, pero en sí ya te das cuenta que era porque tú ya necesitabas despertar y tener la oportunidad de tener tu despertar espiritual a través de una situación. Obviamente en estas generaciones nos tocó. Cabe mencionar que muchos decidimos nacer en esta. De hecho, ese tema lo voy a hablar muy pronto, sobre cómo es que estas eras y decidimos venir a estas eras para evolucionar con estas situaciones. Y sí, pues así es. Si tú estás abierto a esto, porque tu alma, tu interior ya lo sabe, pero que nuestra mente física, que está tan agarrada a lo que podemos tocar, a esta conciencia de víctima, a las malas noticias de la tele y a los chismes,
Y a todo eso, pues puede sonar un poco extraño al principio, pero así es. De hecho, descubrí muchas cosas sobre mí y hasta la fecha ya estoy hasta ya otro punto donde podemos hablar sobre otro tipo de maestros que ya se llama, que te vienen a enseñar cosas de la vida. Y pueden ser personas o pueden ser seres elevados. Si tú crees en ángeles o tu intuición, tu yo superior, es ese algo que te empieza a decir, es que aquí vas bien y aquí no vas bien. Y es cuando te comienzas a abrir hacia ti. Entonces, este dolor te quita la venda de la que ahorita le están llamando mucho la Matrix, como que ya se puso mucho de moda esto. Y empiezas a ver el mundo diferente. Empiezas a ver cómo la gente hasta compiten por ver quién sufre más. Tú y yo hemos escuchado conversaciones que dicen, es que yo me enfermé y me pasó esto. Y dicen, uy, eso no es nada. Yo la vez pasada hasta me fui, me tuvieron que inyectar. No, no, eso no es nada. Fíjate que tuve un problemón con esto. O sea, básicamente es como una competencia de dolor, pero, o sea, de situaciones que hasta pareciera que hay ventajas. Entonces, cuando te das cuenta de esto, es como que no hay otra cosa de que hablar, o sea, es puro sufrimiento, es pura cosa que ya no, o sea, ya cuando estás del otro lado empieza a haber cambios y tal vez si tú ya vas de esto, pues vamos a hablar sobre unos puntos clave, sobre las 3 principales claves para cuando estás en ese despertar. Y el número 1 precisamente viene con esta explicación que es que ves ya las personas cuando se empiezan a ser víctimas o competencia de ver quién sufre más y entonces te empiezas como que a retirar porque ya no entiendes por qué pasa esto, ¿no? Porque obviamente yo también lo hice, obviamente no voy a decir que no, yo también decía eso, entonces ya después como que ya es como un tema de, bueno, ¿no? Como cuando no te gusta una película y empiezan a platicar de esa película que a ti ni te gustó. Y dices, no, pues mejor no digo nada porque pues se va a ver un revuelto y luego van a empezar a... O sea, ya te imaginas, ¿no? Como qué reacción puede haber. Ahora, número 2, comienzas a ser más intuitivo. Puedes hasta sentir la vibración de las personas. De hecho, viajes astrales te hace más fácil escucharte. Tal vez estás ya disfrutando más de tu compañía. Entiendes que no necesitas a fuerzas una pareja o a fuerzas allá medio mundo o un alboroto afuera para estar. O sea, es como que empiezas a ver que ni te conoces, para que me entiendas. O sea, es como estar descubriendo algo que ni sabías que existía. O sea, tu persona de verdad. Y después, el tercero que es, hay algo que me encanta, que es que comienzas a recordar cuando eras niño y no existían estos tabús, no había límites, no habían estas preocupaciones de nada, simplemente éramos, brincábamos, soñábamos con lo que cuando fuéramos grandes, ¿qué íbamos a hacer? O sea, no había límites de ningún tipo físicos, o sea, si querías volar, tú volabas, o sea, ¿sí te acuerdas de eso? O sea, empiezas a recordar. Y entonces yo tuve un cambio muy curioso que era que yo me hice penosa porque sentía que tenía que adaptarme a las conversaciones ajenas. Entonces yo opté para adaptarme a estas personas en la escuela por simplemente no hablar. O sea, fue lo que yo hice, fue así como de, ay, no, mejor no, les hablo y ya. Obviamente no fue la mejor opción, pero bueno, también les hablaré de otra cosa, de los famosos niños cristal, voy a hacer un video. Yo soy de ese tipo, entonces también eso involucra mucho que mi espontaneidad no les gustaba a muchas personas, entonces como uno quiere embonar en la niñez, en la adolescencia, pues sabemos que necesitamos que tener amigos y eso, hasta que llega el momento en el que despiertas y te das cuenta que ni siquiera has convivido contigo misma. Entonces, te das cuenta de que ya estás completo y que mereces personas que te respeten. Mereces ser compasiva contigo, no como lástima, sino amarte. Ya trabajas el amor propio, obviamente, y después trabajas en conectar con gente que realmente no tengas que estarlos correteando por un poco de atención en ningún sentido, de trabajo, de familia, y dejas de hablarle a gente que es tóxica,
te comienzas a dar cuenta de las verdaderas intenciones que tienen también, porque ese es el punto 2 de comenzar a ver qué realmente quiere esta persona, cuál es su motivo, o cuando realmente dices wow, o sea, esta persona realmente sí es compatible conmigo, por mis valores, y puedo ser yo misma. Esta frase es la que viene mucho a este video, que es la famosa frase, sé tú misma y no sé qué. ¿No? Y eso lo he escuchado desde muchos años, creo que ya está, es como algo que pones en cualquier red social y ya 1000 likes, ¿no? Ay, sí, sé tú misma. Sí, pero al momento de que lo haces, porque obviamente yo lo apliqué, o sea, no me volteaban a ver, no me aguantaban y yo no les hacía nada. Era como que, ay, pues ya has escuchado esto también de seguro. Había gente que le molestaba, como que, o sea, mi misma personalidad así nada más de, ay, hola, ¿cómo estás? Y así con sus caras, ¿no? O sea, era como un automático, nada más el hola, y muchas cosas que no tendrían sentido hasta que te das cuenta a nivel espiritual de qué tratan, porque ese es el tema que vamos a ir hablando. Voy a hablarles de mi experiencia y claro, desde toda esta información que ya me está llegando, también de los ángeles, también de cómo tus guías te ayudan y de claro de por qué tienes estos maestros, pero el para qué de muchas situaciones de dolor es para que te des cuenta de cosas que tienes que ver. Y si no aprendes con ese dolor, va a venir otro y va a ser más fuerte. Y va a haber otro y otra situación más fuerte hasta que te des cuenta, hasta que abras los ojos hacia tu mismo interior. Entonces, o sea, yo estoy consciente que muchas personas, por ejemplo, en este tema que estoy tratando ahorita de las relaciones tóxicas, salen de una relación tóxica y enseguida entran a otra, porque están buscando la solución afuera, porque yo sé, o sea, el apego, la adicción, de hecho, he hablado sobre la amnesia perversa, el efecto Pigmalión, o sea, un montón de cosas que tienen que ver con estas personas y van en otra y otra. Y cada vez es peor, de hecho, a nivel químico, las personas caen en adicción con personas tóxicas más rápido en la segunda, en la tercera, porque su cerebro ya está tan estresado que más rápido caen, o sea, ese es otro tema, pero es por dar un ejemplo, o sea, es porque más situaciones, pero hasta que tú te das cuenta o dices ya no puedo más, pero eso ya depende de ti. Cuando lo aceptas, te das cuenta que no es tan malo, o sea, el despertar no es que sea, o sea, ay, no manches, ya medito, me gusta hacer ejercicio, yo puedo ser yo misma. Pues sí, no es todo un lecho de rosas, pero créeme que es mejor a seguir fingiendo que todo está bien cuando sabes que no. O sea, de todas maneras, no tiene después sentido querer encajar en un mundo donde no encajas, donde pareciera que tienes que complacer a los demás, donde pareciera que el egoísmo y hacerse la víctima está bien porque a las personas les hace más cómodo platicar, ay, pobrecita de ti, ¿qué te pasó? A ver, cuéntame, y después yo te cuento mis tragedias, y así las dos nos ponemos a decirle de cosas a esas personas que nos hicieron daño. O sea, bueno, este punto, pues cuando ya lo rebasas, cuando ya te das cuenta que tú tienes el control de decidir romper esos círculos, de decidir dejar de pensar que los demás tienen el control sobre ti o estar tan apurado haciendo que el trabajo o que apurándote para que llegues a los 60 a descansar por fin. O sea, no, o sea, no, hay otras cosas más, pero precisamente al estar tan sujetos es cuando necesitamos este despertar. Y se da cuando tú te das cuenta de que hay algo más del para qué de ese dolor. Entonces, si a ti te da curiosidad, si ya como que había algo ahí como que te daba así como, hay algo raro aquí, como que viví otra vez esta situación o pasé esta situación fea y ya no la quiero volver a pasar, no sé cuál sea tu caso, pues sí, pregúntate más bien el para qué. No preguntes por qué, porque el por qué podemos pasar 3 horas hablándolo con la vecina, poniéndolo en Facebook, haciendo 1000 cosas. Pero el para qué, ¿cuál es el objetivo?
pues este es uno de los principales objetivos para que despiertes. Principalmente, y es lo que he oído de muchísimas personas, de muchos testimonios, tanto aquí en YouTube como en las redes, pero también en manera física, es poner límites y darte cuenta de tu valor. El amor propio es una de las fases fundamentales por la que muchas veces no nos damos cuenta. Por eso digo la palabra tanto complacer, porque por complacer bajamos nuestro brillo para que la gente esté cómoda, hasta que un día te hartas y te das cuenta de que ni siquiera te conoces y que luego esa gente, si es en la escuela, se cambian de escuela, si es en el trabajo, se van del trabajo, tú terminas cambiándote y etcétera. Y después no tiene ningún sentido, ni siquiera tiene sentido. Pero para llegar aquí, a veces sí es necesario este despertar. Y por eso, si estás listo para comenzar un despertar espiritual, un crecimiento, una mejor versión de ti, bueno, pues vamos a comenzar con estos videos. Y claro que te invito a que lo compartas para que más gente empiece este despertar que desde el 2020 y desde hace varios años ya se ha ido viniendo en nuestra nueva era, donde nos estamos comenzando a millones de personas a importar, a darnos cuenta de que realmente ya nuestro valor no es por a ver cuánto encajas o a ver cuánto tienes, sino de que cuánto realmente te conoces y cuánto vas a compartir con el mundo y de verdad la calidad de personas. Eso es lo que ya se está viendo, y si no te has dado cuenta o tal vez ya estás sintiendo como que algo raro está pasando en el mundo, además de lo evidente, no, pero fíjate, hay algo más, hay algo más. Y bueno, si tienes alguna duda o algo, por favor, comenta acá abajo. Por favor, suscríbete y ponle like para que más personas puedan irlo viendo. Guárdalo si quieres ver alguno de estos temas. Vamos a hablar de todos estos temas para que tú tengas ya por fin y salgas de la zona del miedo y de la zona de la víctima a esta zona donde tú puedes realizar tus sueños, y no es solamente por las fiestas, no es solamente algo como temporal o por hacer cosas, no, sino que es algo que tú decides cada mañana para cumplir tus sueños. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, por haberse quedado hasta aquí. Nos vemos y que tengan un gran día y un gran despertar, y que les esté sanando muy muy bien estas situaciones, porque ya se viene un nuevo camino, ya se viene, ya empezamos hace 2 años, entonces no te quedes atrás porque esto viene muy bueno. Hasta luego. Mamá.